En el capítulo 3, en el versículo 13, quiero que lo busque. Quiero agradecerle a todas las personas que en redes sociales nos ven y nos comparten, nos comentan. Gracias porque estamos terminando este año. Gracias por su esfuerzo, gracias por su paciencia y gracias por su fidelidad. Qué bendición es poder compartir con mucha gente y que la palabra pues corra y sea glorificada. Y gracias a cada uno de los hermanos de la iglesia que comparte el mensaje y así hacemos que llegue a más lugares. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Me dicen amén cuando lo tienen, y los que pueden, en lo que están en posibilidad de ponerse de pie para que luego oremos, lo hacen. Les ruego. ¿Tienen Filipenses 3:13? Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Voy a rogarle que cierre sus ojos. Vamos a orar. Voy a rogarle que abra su boca, hermanos, y que saque un momentito para orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia a darte gracias. Señor, venimos a bendecirte. Venimos a darte la gloria a ti, por tus maravillas, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo, por este año que ya termina, por este último culto del año que vamos a participar acá. Señor, gracias, Dios mío. Gracias, porque aunque el enemigo se levante como río, tu Espíritu ha levantado bandera. Y Señor, aquí está tu rebaño. Algunos heridos, otros rasguñados, otros golpeados, pero todos en victoria. Heridos tal vez, pero en victoria, Señor, estamos terminando este año. Gracias, Dios mío, por la bendición de ser tus hijos, por tu cuidado, porque tú nos has guardado, Señor, porque tu gracia nos ha sostenido y tu Espíritu Santo nos ha recordado lo importantes que somos para ti, Señor, y el amor tan grande que tú nos tienes. En esta mañana yo te ruego, Padre, que en el nombre de Jesucristo hables a nuestras vidas con tu palabra. Señor, háblanos, que tus siervos oyen. Necesitamos tu consejo, Señor. Ven, mi Cristo, y háblanos, Rey de gloria, háblanos, Señor, en esta maravillosa mañana. Permítenos entender el consejo de tu palabra, oh Cordero Santo. Permítenos, Señor Jesús. Permítenos, mi Cristo, entender tu palabra, oh Rey de toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Le puse como tema olvidando y avanzando. Alguien escribió que el pasado es solo un capítulo de tu vida, que no es toda tu historia. Cuando yo era un niño, hace rato ya, donde hoy se encuentra Mega Super, ahí en el centro, era un lote baldío. Los que son viejos como yo, de 50 para arriba, se acuerdan. Ya me están cayendo mal muchos, de que solo yo soy viejo aquí. Y cuando yo era un niño, trajeron un circo y lo instalaron ahí, exactamente en ese predio. De Mega Super para abajo era un solo lote vacío eso. De Correos para abajo era todo eso vacío. Y ahí instalaron un circo. Y me llamó la atención que tenía un elefante. Yo nunca había visto una cosa majestuosamente tan grande. Tenía una cadena gigante en la pata.
en una pata trasera, de una cadena gigante, gruesísima, con un candado. Eso sí me acuerdo bien. Lo que me llamó la atención es que la estaca que sostenía esa cadena no era grande. Y no me lo estoy inventando, es una fotografía que tengo de ese tiempo. Es más, había un oso polar que ya no era blanco, ya era amarillo, de andar aquí llevando sol. Pero el elefante estaba amarrado con una cadena muy gruesa, pero la estaca no era tan grande. Me puse a averiguar y vi un documental de por qué esos animales se dominan de esa forma, porque me llamó la atención ya hace poco y me di cuenta que es que cuando están muy pequeños los empiezan a amarrar. Y los amarran a una estaca y por más que tiran de ella, su fuerza no le da para poder zafarse de ahí. Pero conforme van creciendo con los años, van perdiendo el impulso de hacer fuerza, porque ellos están seguros que no la pueden soltar. Y conforme va pasando el tiempo, ellos se van rindiendo y creyendo que no pueden. Aunque si quisieran hacer un solo tirón, arrancarían de tajo la estaca que los sostiene, pero desde pequeñitos fueron atados y ahora ya están grandes y están acostumbrados. Y lo recuerdo bien porque en la finca que yo vivía había un caballo. Y ese caballo hacíamos una rienda de bejucos de ese zacate que se llama Estrella. No sé cuántos lo conocen. Campito sí, porque es de campo allá, en los mismos lugares que yo crecí. Y le hacíamos una rienda con bejucos de Estrella. Y lo manejábamos para todo lado, con algo tan débil que el caballo pudo romper las veces que quisiera. Pero desde que lo empezaron a domar, le quemaron el hocico con mecates. Así que ya estaba adiestrado. Y hay gente que desde pequeña el diablo los ha limitado. El diablo les ha dicho que no pueden. El diablo los ha querido dañar dentro y fuera de la iglesia. El diablo les ha dicho que son inútiles. Y el papá y la mamá suman porque dicen lo mismo. Y empiezan a crecer con ese panorama de que no pueden lograr nada en la vida. Y después ya tenemos un sistema de educación en Costa Rica que no cría empresarios, que cría empleados. Y en las escuelas no se le mete la idea al niño de que puede lograr lo que quiera hacer, sino que se le enseña que si estudia mucho lo puede contratar una grande empresa. Y así también estamos con nuestros hijos, esperando que crezcan un día, que trabajen y que tengan un buen sueldo, cuando ellos podrían ser su propio jefe. Pero no les decimos eso y empezamos a amarrar el elefante con pequeñas hebras para que cuando crezca no forcejee y se limite al estilo de vida, que ya si fuera un poquito mejor de lo que fue el papá, ya es suficiente. Y por eso a veces la gente no crece, por eso a veces la gente se limita. Y hermanos, muchísimas veces estamos obligados a sentarnos y analizar qué hemos hecho de nuestra vida, qué nos ata al pasado, qué no nos deja crecer y romper con eso para avanzar. Conozco tanta gente, pero tanta gente que sigue doblando y repitiendo el círculo horrible en el que se crió. Y sé que usted lo ha escuchado muchas veces. A rato y uno por el trabajo que tiene lo habrá escuchado más. Es que yo soy así porque así me criaron. Yo soy tosco porque así me criaron. Yo soy aparte porque así me criaron. Hermano, usted ahora que está en Cristo, ¿va a seguir en eso? ¿Va a seguir repitiendo el ciclo que ha venido repitiendo la familia? Yo no puedo permanecer en el evangelio porque no conozco a nadie de mi familia que haya permanecido. Entonces vas a seguir apartándote del Señor todo el tiempo. Solamente es mejor olvidar todo eso y empezar a avanzar. El apóstol Pablo
Le dice a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. El apóstol tenía claro que para avanzar era necesario soltar el pasado. No podemos crecer y no podemos avanzar arrastrando cualquier cantidad de cosas. Usted pretende caminar con todas las cargas del pasado, hermano, eso pesa demasiado. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ya usted empezó a arar, no vaya para atrás, va a perder el surco, va a perder el norte, no lo va a lograr. Se lo dice a alguien que iba a orar de las 5 de la mañana a las 9 de la mañana para después ir a la escuela. Así que no se lo dice a alguien que se lo está inventando. Yo me crié arando con bueyes. Manejaba los bueyes y mi papá araba. Yo no podía arar porque el arado pesaba demasiado y no le podía dar la patada, darle vuelta a la pala cuando se cambiaba el surco. Y porque las agarraderas del arado me quedaban aquí sobre mi cabeza y me golpeaba con ellas, porque yo era un niño. Pero entonces yo manejaba los bueyes. Y yo recuerdo siempre que el arador ponía su mano donde iba la mirada donde iba a romper el surco. Porque el que ara sabe cuál es el ancho del corte que puede voltear la pala del arado. Y si empezamos a ver para atrás nos salimos. El buey sabe lo que tiene que hacer porque el buey de abajo siempre camina en el surco que ya se rompió. El de arriba camina en la tierra que no se ha cortado. Todos lo saben. La culpa la tiene el arador. Si no se ara bien, la culpa la tiene el arador. Si hay cosas que no has logrado en tu vida, no le eches la culpa a nadie. Es que estás mirando para atrás lo que Cristo te dijo que pusiera los ojos mirando hacia adelante, el autor y consumador de la fe. Si hay algo que no hemos logrado, ya no es culpa de nuestros viejos, de cómo nos educaron, de cómo nos trataron, del pastor ingrato que tuve, de la madre ingrata, del padre ingrato. No, eso nada, ya nada tiene que ver. Ya estamos en Cristo, ya es hora que empecemos a olvidar y que empecemos a avanzar. El apóstol Pablo, él sabía que era imposible ser un predicador y un evangelista, acordándose con pesar de todo lo que había hecho. Hermanos, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era un sicario. Perseguía a los cristianos, los maltrataba. Cuando iban a apedrear a Esteban, fue el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en esos tiempos, que sostuvo las túnicas de todos mientras apedreaban a Esteban. Y él vio a Esteban con toda la predicación que dio, y él escuchó a Esteban lo que dijo hasta el final. El apóstol estaba ahí, era un hombre malo, pero estaba ahí. Pero cuando él empieza el ministerio, él se da cuenta que él no puede arrastrar su pasado juntamente con el ministerio porque no funciona. Simple y llanamente porque usted, hermano y hermana, y este que les predica, no es digno de hablar de Cristo por su pasado. Usted es digno porque Cristo murió en la cruz y porque borró sus pecados. Usted no es digno por lo que usted haya vivido. Usted no es digno por lo que usted haya hecho. Usted se volvió digno porque Cristo en la cruz del Calvario te justificó, te santificó, te hizo heredero de un reino y te hizo hijo de Dios. Y cuando el apóstol Pablo empieza a pensar en Dios, este hombre se le hincha el corazón hablando de su conversión. Y cuando Pablo empieza a hablar, dice: oiga, Cristo salió a mi encuentro, yo no lo busqué, Él vino a buscarme. Cristo vino a buscarme. Y como Él vino a buscarme y me dijo y me mandó a decir con Ananías que yo era un instrumento escogido, yo le he creído a Cristo. Tengo pasado, tengo vida pasada, pero ahora tengo a Cristo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a escudar en nuestro pasado para justificar nuestra flojera? En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17.
El mismo apóstol dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y que las cosas viejas pasaron. Y que todas son hechas nuevas. Basta caer a los pies de Cristo para que Él diga, como le dijo a aquella mujer cuando le iban a apedrear: mujer, ¿dónde están los que te acusan? A los pies de Cristo los pecados se espantan. A los pies de Cristo las cargas se deshacen. Cuando Cristo pasa por un lugar y hay un ciego que le grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando dice la Biblia que Jesús se detiene, eso allá fue por Jericó, se detiene y lo manda a llamar. Cuando ese ciego escucha que Jesús lo llama, había una capa negra, horrible, característica de un mendigo, que él andaba encima. Pero cuando Jesús lo llama, no ha hecho el milagro Jesús, pero cuando Jesús lo llama, él agarra y arroja su capa y se dirige ciego a la voz del Salvador hasta que recibe la vista. Con solo que Jesús lo llamó, ya él sabía que no iba a volver a ser ciego, que no iba a volver a mendigar, que no iba a volver a ser el mismo, que su vida en ese momento iba a cambiar. Si Cristo te llamó, no pretendamos ser los mismos. Si Cristo nos llamó, con que nos haya llamado es porque tenemos la atención de Él sobre nuestra vida, y es suficiente para saber que Él va a hacer un milagro en nosotros, y Él empezó la buena obra y Él la va a perfeccionar. Cuando ustedes miran al apóstol Pablo hablando, ustedes no miran un hombre cargado de culpa, ustedes miran un hombre cargado de Dios. Hermano, grábese eso. No mira a un hombre que había sido sicario. Usted vio un hombre redimido por la sangre del Cordero, hablando de aquel que lo ha salvado. Usted puede hablar del pasado todo lo que usted quiera, pero no va a caminar a ninguna parte hasta que usted hable de lo que Cristo ha hecho en su vida. No se trata de lo que se haya vivido, no se trata de lo que se haya sufrido. Se trata de un Cristo que nos perdona y que nos cambia, y que nuestra vida se ve distinta cuando Él nos toca. Y el apóstol Pablo empieza a hablar, enamorado. Y de momento Dios no se lo dice a Pablo, se lo dice a Ananías. Ananías, yo quiero que usted vaya y que usted ore por él, porque este hombre le va a hablar a reyes, le va a hablar a gente importante. Pero en ese gran ministerio que le voy a dar a Pablo, también es necesario que él vea cuánto hay que sufrir por causa del evangelio. Y esa fue la vida de Pablo, una vida de un montón de almas y el sufriente. Pero el gozo de Pablo era ver la mano de Dios salvando y la mano de Dios actuando en la vida de un montón de gente. Debería ser nuestra consigna y debería ser nuestro gozo ver que la gente cambie, ver que la gente se esfuerce, ver que la gente crezca, que la gente madure. Imagínate si el apóstol Pablo hubiera empezado a decir: ay Señor, pero es que ¿cómo te voy a servir si yo estaba cuando mataron a Esteban? Y yo arrimé un poco de piedras para que le dieran. Y yo estaba ahí. Y yo saqué un montón de gente de la casa que estaba haciendo culto y las traje a los alguaciles. Y algunos mataron y yo estaba ahí y yo lo disfruté. ¿Cómo me vas a llamar a mí? Hermano, es que cuando Cristo quiere salvar a alguien, no le pregunta qué ha hecho, le pregunta qué quiere hacer. Cristo no te llama por lo que tú hayas hecho, te llama por lo que quiere hacer contigo. Se trata de un futuro, se trata de un presente, no de un pasado. Porque si usted lee en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios tomó nuestros pecados y los arrojó al fondo del mar, donde nunca más haría memoria de ellos.
¿Por qué nos empeñamos tanto, hermanos, en presumir nuestro pasado, en justificarnos en nuestro pasado, si ya a Dios se le olvidó? ¿Qué es la idea de jactarnos del pasado y lo usamos como pretexto para no crecer, si en buena teoría ya Dios lo perdonó? Si Moisés se escudara en su pasado, no hubiera logrado ser el libertador que fue. Usted sabe que cuando Dios llama a Moisés, ya tiene muchos años de haber salido de Egipto, y ahora le pide a Moisés que vaya y que le hable a la nación de Israel que está en Egipto, que Dios los quiere liberar. Pero la última conversación que Moisés había tenido con los suyos era una discusión por un egipcio que él había matado y que había enterrado en la arena. ¿Usted sabe qué lindo? Quiero que se ubique en espacio y tiempo conmigo. La última conversación de Moisés con sus colegas judíos allá en la tierra de Gosén fue porque él había matado a un egipcio. Ahora llega donde ellos a decirle que Dios los quiere liberar. ¿Usted le confiaría su alma a un sicario que se fue y que dejó todo botado? Es que quiero que se grabe esto. Se fue y dejó todo botado. ¿Cuántos años? Como 40 años. ¿Cuántos? Como 40 años los dejó botados. Mató solamente a uno. Querían que mataran a todos, pero mató solamente a uno y se largó y se fue. Hizo su vida, hizo su familia, hizo un poquito de recursos allá lejos, por donde estaba su suegro. Y 40 años después de la muerte del egipcio, no sé cuánto más, Dios le dice: oiga, quiero que se devuelva y quiero que vaya. Y cuando le preguntan a Moisés, oiga, una pregunta, pero ¿qué está pasando con usted? ¿Quién lo mandó? ¿Bajo qué autoridad? Y él empieza a contar que Dios se le apareció en una zarza, que Dios le habló desde una llama de fuego. Y yo me imagino, hermanos, este Dios tan lindo, que siempre es tan perfecto. Moisés era un hombre acomplejado. Era un hombre que por lo menos pareciera que era torpe para hablar, tal vez tataretas, tal vez disléxico. Alguna cosa tenía, le costaba pronunciar tal vez las palabras, o era muy tímido. Y entonces el Señor, en vez de bajar con 5 ángeles a llamar al libertador antes de Cristo, más grande que haya tenido todo este mundo, que fue Moisés, no baja con 5 ángeles y carruajes para motivar como Elías, sino que va a buscar a un hombre emocionalmente derrotado. Entonces lo va a buscar en lo más humilde que había en el monte Horeb, un matorral lleno de espinas. Y desde el matorral lleno de espinas, Dios le empieza a hablar para que él entendiera, Florcita, que si él podía usar un matorral defectuoso, Dios también lo podía usar a él. No llegó con cosas despampanantes a impresionarlo. Ese Dios que todo lo sabe llegó a buscar un hombre sencillo que se sentía mal y llegó a enamorarlo con una sencillez para decirle: papi, si puedo usar esta zarza, yo te puedo usar a vos. Si yo puedo hacer que este fuego en esta zarza no se apague, yo puedo hacer que el fuego del llamado no se apague en ti. Si tú crees que te estoy hablando, te estoy llamando para que seas un libertador. Y Moisés se empoderó, y cuando apareció en Israel, en la nación de Israel, que estaba cautiva en la tierra de Gosén, y cuando llegaba y pateaba la puerta y se metía donde estaba Faraón, eso no era el hombre que estaba cuidando ovejas de Jetro. Ese no era el hombre.
Era el hombre que había visto a Dios y había hablado con Él. Porque voy a decirle algo, si algo cambia el panorama de lo que sienta una persona aún por sí misma, es la presencia de Dios. El ser humano pueden tratar de motivarlo con mil cosas, pero no logra nada si no entiende que Dios lo está llamando y le está hablando. Hay gente que se cree importante hasta que tiene problemas. Y hay gente que se siente sencilla, pero que el Espíritu Santo los visita. Y cuando los visita el Espíritu Santo, se suben a lugares celestiales y se sientan en trono juntamente con Cristo a conversar con Él. Y cuando queremos ser un poquito espirituales, la Biblia dice que somos como morada de Dios en el Espíritu. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿qué pasaría si todos estos hombres de la historia de la Biblia decidieran no hacer lo que Dios les dijo por no considerarse merecedores? Si no se consideraran dignos. Cuando Cristo me salvó, yo ya había leído la Biblia así, y Cristo tuvo misericordia de mí, y me decían, usted tiene que predicar. Pero yo siempre pensé, ¿cómo va a predicar alguien que lo que tiene es un doctorado en matar terciopelos allá en el Águila de Pejivalle? Y lo que sabe es batir mezcla. ¿Y saben qué hice? Empecé a estudiar. Nunca se me va a olvidar. Y me costó tanto las primeras materias que me metí a repetir el curso como si lo hubiera perdido. Y después estudié la tercera vez el mismo curso. Para estar seguro, Irmita. Lo estudié la cuarta vez. Y eran de un año. Y cuando lo iba a estudiar la quinta vez me dijeron, ya, por favor, ya eso es necedad. Lárguese de aquí. Y no me dejaron. Por una inseguridad tan grande que yo jamás me hubiese imaginado estar parado delante de 15 personas. No me hubiera imaginado pararme al frente de 15 personas. Y Dios nos bendice ahora. Y nos paramos delante de un grupo precioso. Hablar de ese Cristo que nos saca de cualquier parte y nos llama a hablar de Él. Que para hablar de Él no hay que ser doctos. Hay que estar enamorados. Eso es todo. Es amar a Cristo. Un muchacho de la zona de los Santos le pidieron que predicara. Y le dice al pastor, pastor, ¿de qué voy a predicar yo? Si lo único que sé es coger café. No sé otra cosa que no sea coger café y chapear en cafetales. ¿Qué voy a predicar en la iglesia? Y el pastor le dice, pues búsquese algo, pero usted predica el martes en la iglesia. Como tenía tanto miedo, se fue temprano para la iglesia. Iba por un camino de piedra rumbo al templo y de pronto se queda viendo algo que siempre había estado ahí, pero le llamó la atención. En una mata de café, algún carro había prensado una piedra con la llanta y la había lanzado en el centro de una mata de café. Y la mata de café ya se había hecho vieja con la piedra en el centro. Y las ramas la habían abrazado completamente y apenas se veían partes de la piedra en la mata de café, la cepa vieja que ya lo había abrazado. Él se quedó viendo eso y dijo, ya tengo el mensaje. Ya tengo el mensaje. Y tengo la introducción. Y predicó abrazados por Cristo. Y empezó a hablar acerca de esa piedra. El cafetal era de ellos, pero él no la había visto.
Y cómo los años fueron haciendo que esa planta viva cubriera algo que estaba muerto al punto de que ya casi no se veía. Y él empezaba a decir, así en nuestra vida estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Cristo vino a forrarnos y a darnos vida. Y sacó una cátedra de una mata de café. ¿Cuánto podríamos decir nosotros si quisiéramos de Cristo? No se preocupe, hoy no voy a durar mucho, porque el almuerzo se nos enfría. Olvidando y avanzando. Moisés olvidó todo lo que había pasado porque Dios lo había llamado. Es la única forma de olvidar. La única forma de olvidar nuestro pasado es que Cristo nos llame. Es entender lo que Dios hizo. Es que a veces no magnificamos lo que Cristo hizo. Creemos que venir a una iglesia es solamente venir, pero solamente si entendiéramos que Dios pone el querer como el hacer, ya sería suficiente para saber que la gracia de Dios nos trajo hoy a este lugar. Hay un montón de lugares donde podríamos estar. Si alguien como Josué no hubiera olvidado su pasado, si José no hubiera olvidado todo lo que pasó. ¿Ha leído la historia de José? Si José hubiera dicho, bueno, Dios, aquí me muero. Mis hermanos me odian. Mis papás se burlaron de mis sueños. Me vendieron. Me echaron el cuento. Me hice el chico difícil. Estoy encarcelado. Por causa tuya, Dios mío, estoy encarcelado por serte fiel a ti. Y ahora tengo años de estar guardado aquí en la Reforma sin que no suceda nada, no se mueve nada. Y aparte de todo, ahora me revelas otros sueños, entiendo las interpretaciones, pero a mí no me dices nada y no me sacas. Y qué bonito eso, ¿verdad? Usted lo ha visto desde ese punto de vista. La gente le contaba los sueños a José y José le decía, esto significa esto y esto significa esto. Pero Señor, tú me mostrabas sueños allá cuando estaba con mi papá y mis hermanos. ¿Por qué no me muestra ahora algo mío? Quiero saber cuándo voy a salir de aquí. ¿O qué va a pasar de mí? Pero él, en lugar de resentirse, José sabía que Dios tenía algo para él. Y él estaba ahí en la cárcel rayando alguna pared, sacando cuentas de algo, de cuántos meses, de cuántos años llevaba ahí. Pero él decía, Dios me mostró que Él va a hacer algo conmigo. Dios me lo mostró. Mis papás no me creyeron. Mis hermanos no me creyeron y me vendieron. Unos me querían matar, gracias a Dios que me vendieron. Pero ahora estoy aquí en la cárcel y yo sé que tú tienes un plan conmigo. No sé cuál es porque no me lo has dicho, pero tú tienes un plan. Y en el plan vi los manojos, que son mis hermanos, doblarse hacia mí. En el plan que tú tienes, vi que en algún momento las estrellas, el sol y la luna me hacían algún tipo de reverencia. Así que, Señor, yo voy a seguir confiando en lo que tú me revelaste que ibas a hacer conmigo y voy a dejar de estarme quejando por estar aquí guardado. Voy a salir. La mayoría de gente se queda quejándose. La mayoría de gente, Dios les cuenta algo y como Dios no le da lujos de detalle y no le da explicaciones y coordenadas y no le manda por Waze o por Google Maps lo que tiene que hacer, se resienten con Dios. Y es que a veces Dios no da explicaciones para ver de qué está su carácter hecho. Él dijo, mejor olvido y avanzo. Todo esto que me está pasando va a servir para ayudar a mi familia. Hasta el día que lo ponen de segundo al mando en Egipto. Y ve a sus hermanos postrarse delante de él. Y ve a sus papás llegar y pedir ayuda. Y se acuerda de los sueños. Después de muchísimo tiempo. Se acuerda. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron años. Pero aquí se trata de olvidar
y de avanzar. Como dijo el apóstol Pablo, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta. Va a haber un premio, hermanos, va a haber un premio por estar aquí, por serle fiel a Dios, por seguir bregando, por seguir luchando. Va a haber un premio, hermanos. Si seguimos avanzando, va a haber un premio. Pero para poder ver el premio que Dios nos tiene, tenemos que quitar la mirada de nuestro pasado y de todas aquellas cosas que nos fastidian y nos estorban. Cristo nos llamó a que fuésemos libres y que nada nos estorbe de nuestro pasado. Nos llamó a ser nuevas criaturas. Dios sacó del basural a Pablo para ser el apóstol más importante de todos. Dios sacó de una montaña criando ovejas a Moisés para que fuera libertador de Israel. Dios sacó a un chiquillo de una cárcel para que fuera el segundo al mando en Egipto y salvara a la nación de Israel en tiempos de hambre. ¿En qué te podría usar a ti si tú quisieras? ¿En qué te podría usar a ti si te dispusieras? Si tú decidieras seguir a Cristo, sin importar lo que se levante, hacer un pacto con Él y decirle, Señor, yo te voy a seguir, no importa lo que pase. Yo te voy a seguir. Porque yo quiero ver el final de mi vida contigo. Porque en Dios los últimos son los mejores capítulos. Hermanos, es esperar y ver qué va a hacer Dios. La gente se retira en el camino y no lo logra. Por eso en el aposento alto habían 120, pero se habían convertido 5,000 hacía más de 30 días. Perdón, días después, habían 5,000 que comían con Jesús. Solamente hombres, sin contar mujeres y niños. Ahora en el aposento alto solamente hay 120. ¿Por qué no se esperaron todos para recibir la bendición? ¿Por qué la gente se fue? La gente quiere que las cosas sean inmediatas y sean ya, pero a veces en Dios es un proceso. Hay cosas, hermano, en Dios que se cosechan con el tiempo. Lo digo porque lo he visto. Lo digo porque tengo la experiencia de no haber empezado a pastorear como empecé aquí. Cuando Dios me permitió empezar, era una iglesia de latas en un lugar prestado y lo único que teníamos eran las latas que eran nuestras. Y yo dije, Señor, qué lindo sería llegar un día a pastorear a una iglesia que tenga techo y piso. Piso no de cerámica, de cemento por lo menos. Qué lindo sería tener una iglesia que las paredes no sean de latas. Y cuando hice el templo, que ya no era de latas, y ahora sí hicimos un templo, el Señor me llamó para otras cosas, otros trabajos y otras experiencias tan lindas. Y no sé, cerca de 18, 20 y tantos, ya ni me acuerdo cuántos, a veces son tantos años después, paso por ahí al frente, digo, qué templo más lindo, qué lindo debe ser recibir una iglesia como esa. Y yo solamente vine a dejar el oficial que vino a instalar a los pastores de aquí. Ni siquiera entré porque andaba todo sucio, pero Dios estaba oyendo y dijo, tranquilo, todo a su tiempo, aguante más. Y 2 años después, en su misericordia, llego al templo que sí tiene paredes, que sí tiene cielo raso y que tiene luces LED. Y que tiene piso cerámico. Y no sé para ustedes, pero para mí esto es un montón. Quiero hacer más cosas aquí, pero ya para mí esto es un montón. Ver a ustedes que no sé si lo notaron, pero ya hay más bancas en la iglesia. Antier pusimos más bancas. Solamente en bancas hay espacio ya para 105 personas y no habían. Más en las sillas y todo lo que hay. Y digo, bendito Dios. Esto es de avanzar. Es uno como apóstol no puede resentirse de la iglesia que salga y nada por el estilo. Es una hermosa experiencia seguir en Cristo y cada iglesia es una escuela que nos enseña algo. Cada día de su vida es una escuela. Hay cosas que tiene que dejar, hermanos, déjelas, olvídelas y camine en Cristo y va a ver la bendición de Dios. Vamos a orar, ya vamos a terminar.
Y quiero que mi hijo también pase. Quiero que mi hijo cante una canción hoy. Quiero que pase mi muchacho. Y quiero que se te ponga de pie un momento. Vamos a darle gracias a Dios. Hoy era temprano. Para no cansarlos y por el humo y por todo, no quiero que se fatiguen mucho. Está fuerte el olor a humo. No se vaya ninguno sin el almuerzo. Pero yo quiero que oremos un momentito. Y terminamos con una canción que nos va a cantar mi hijo. Pero vamos a orar primero. Padre, te damos gracias, Señor. Y te bendecimos.